Bueno, sin tardar, vamos a dar la palabra a Michael Bron para su ponencia. Bueno, tiene el título. ¿Se escucha? No sé si se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Así? Bueno, empezaremos de nuevo. Ya. Buenos días a todas y a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer a María Luisa Sux y todo su equipo, todo el equipo paseño del proyecto EGIS por haber organizado este evento. Es realmente un placer estar aquí con ustedes, más aún en un auditorio que lleva el nombre de Marcelo Quiroga. Empezaré ahora. Los Takana del norte paceño tienen muchos rasgos distintivos dentro del paisaje étnico regional del Piedemonte y más ampliamente de las tierras bajas bolivianas y amazónicas. Ahí ven su localización. El etnónimo Takana es ahora su autodenominación colectiva, pero se trata de un exónimo. De hecho, Takana no tiene ningún significado en la lengua takana. Este etnónimo es en realidad quechua, y el término se refiere a un tipo de mineral de plata y a una técnica minera. Los Takanas son una sociedad indígena amazónica de creación colonial y de etnogénesis misional. Aparecieron a principios del siglo XVIII en varias misiones franciscanas y son el resultado de un largo proceso de fusión y de mestizaje de varios grupos indígenas que compartían más o menos una lengua común. Algunos de los grupos reunidos en las misiones Takana y al origen de la etnogénesis de los Takana tienen también etnónimos andinos. Los Zaparuna, por ejemplo, término que significa hombres de verdad, humanos de verdad, gente de verdad en quechua. Los antepasados de varios grupos al origen de la etnogénesis de los Takana mantuvieron en el Piedemonte unas relaciones sociopolíticas estrechas con los representantes del imperio inca y con los mitimaes andinos desplazados a la región por los incas para producir maíz y coca y para explotar las minas de oro y de plata de la región. Perdón. No hay ninguna duda al respecto de la presencia histórica de los incas en esta región del Piedemonte al final del siglo XV. Las pruebas de esta presencia son numerosas. En primer lugar, unas pruebas arqueológicas. El fuerte militar inca cerca de Ixamas, los restos de un camino inca de Apolo hasta San José de Uchupiamona, una tumba inca descubierta en San Buenaventura muy cerca del río Beni que albergaba una diadema de oro y otros artefactos incas analizado por el arqueólogo Yerusa Garnaga. Por otra parte, Verachuleneva ha localizado recientemente cerca de Apolo el lugar Ayavirizamo, mencionado en las fuentes antiguas. Se trataba de la capital de la provincia inca de los Chunchos. Por último, cerca de 500 kilómetros más al norte, cerca de la confluencia antigua entre el río Beni y Madre de Dios, encontramos el famoso sitio arqueológico Las Piedras, investigado entre otros arqueólogos por la misión boliviano-finlandesa. Y las primeras conclusiones del equipo es que fue un sitio incaico ocupado en la segunda parte del siglo XV. También se puede encontrar pruebas de la presencia inca en la región Takana o más ampliamente en la región del Piedemonte boliviano, en varias fuentes históricas y en el estudio de la toponimia. Además, se puede encontrar otras numerosas pruebas de la presencia inca en la zona en mi etnografía de la cosmología, de los rituales y del chamanismo takana. En su mayoría, los takanas son hoy en día o siguen siendo católicos, pero poseen una cosmología original, híbrida y compleja, en la que coexisten entidades amazónicas con divinidades andinas y con figuras cristianas. Estas divinidades andinas son Cacahuaca, que Clever acaba de mencionar hace poco tiempo, la Pachamama, llamada Yahuaquinahi en Takana, la divinidad del sol, asociada al oro como entre los incas, y diversas montañas de la región a las cuales se rinde un culto. Y las figuras cristianas del panteón takana son más clásicas, Cristo, la Virgen María, etc. La cosmología takana tiene la particularidad de no ser solamente híbrida, sino también eminentemente asimétrica o jerárquica.
un hecho muy raro en las tierras bajas amazónicas. En la cima del edificio cosmológico Tacana encontramos ahora a Cristo, en un nivel inferior a Caquiahuaca, la Pachamama, el Sol, varias divinidades vinculadas a los elementos naturales, los vientos, por ejemplo. Luego encontramos unas entidades que diría clásicamente amazónicas, encargadas de la producción hortícola y de los animales de caza. Todo hace pensar que Cristo fue destronando a Caquiahuaca en la cima de la pirámide cosmológica Tacana a medida de la cristianización. Divinidad de origen puquina, con un nombre híbrido, mitad puquina y mitad quechua, la montaña sagrada Caquiahuaca es considerada como el ombligo del mundo por los Tacana, como lo era antes el Cusco para los incas. En el pasado, Caquiahuaca era la piedra angular del edificio cosmológico Tacana. La naturaleza simétrica o jerárquica de la cosmología tacana remite claramente a una realidad histórica política experimentada por ciertos antepasados de los tacana. Los antiguos Araona, por ejemplo, tenían en el pasado un verdadero cacicazgo político, chiefdom en inglés, con al menos 3 niveles jerárquicos distintos. En los siglos XVI y XVII existían, por otra parte, varias confederaciones multiétnicas en la zona del río Tuchi y del río Beni, con al menos 3 niveles de organización sociopolítica distintos. Otro rasgo distinto de los Tacana es su sistema ritual y su complejo chamánico sacerdotal muy original, del cual les hablaré en un instante. Last but not least, los Tacana tienen otra característica distintiva interesante. Tienen, o más bien tenían, una mitología muy rica en la que destacan especialmente las figuras del Inca y de la divinidad Caquiahuaca. Los mitos basados en la figura del Inca son bastante comunes en el piedemonte peruano, entre otros entre los pueblos de lengua arawak y pano. Pienso a los Yanesha o Amuesha, Machigenga, no Machigenga, Kashinawa, Yaminawa, etc. Pero tales mitos son mucho más raros en el piedemonte boliviano. En esta presentación examinaré primero el mito tacana del Inca. Luego presentaré las principales características del complejo chamánico sacerdotal tacana, centrándome en el papel de la esquina o mamaquina en la vida ceremonial tacana. En tercer lugar, examinaré la institución imperial inca de las mamacunas. En conclusión, argumentaré que las mamaquina tacana constituyen una adaptación amazónica local de la institución imperial inca de las mamacunas. Examinaré las múltiples implicaciones de esta conclusión y finalmente propondré algunas consideraciones generales sobre la interpretación en clave histórica de los mitos amazónicos del Inca. El mito tacana del Inca. Varios autores han recogido versiones de este mito, pero las versiones más completas y más complejas provienen sin duda alguna de la pareja de antropólogos alemanes Karin Isink y Albert Hahn, quienes trabajaron en los años 50 entre los tacana, en un momento en que la mitología no solamente se narraba diariamente, pero también se transmitía. Las diversas versiones del mito tacana de los incas tienen varios motivos en común. La llegada de un inca y de sus tropas militares al país tacana desde los Andes por Pelechuco y la zona de Apolo. Sobre el mapa. Su posesión, el Inca, de riquezas inicialmente destinadas a los habitantes amazónicos locales. La presencia a su lado de numerosos sirvientes, hombres y mujeres, a los que el Inca imponía el respeto de una estricta etiqueta social. El hecho de que viviera con sus sirvientes en la montaña sagrada Caquiahuaca. El hecho que sus sirvientas tacana dudaban de su verdadero sexo o identidad sexual y deseaban tener relaciones sexuales y un hijo con él, lo que el Inca se negó. Por fin, otro motivo común, el castigo que el Inca infligió a las sirvientas que no respetaban la dicha etiqueta social. El Inca castigó a los habitantes de Tumupasa, llevándose su tesoro de vuelta a los Andes, o en otras versiones, encerrándolo para siempre en Caquiahuaca, después de que una sirvienta le hubiera tocado los genitales. En una de las versiones de Isinquean, el Inca lleva al sur a un lugar llamado Mamacona,
a 5 sirvientas que han intentado tener relaciones sexuales con él. La mención de este topónimo Mamacona es muy importante para el análisis del mito. Volveré sobre ello en un instante. También se debe señalar que hay sorprendentes similitudes entre los mitos Takana relativos a la figura del Inca y los relativos a la figura de Caquiahuaca. Varios temas son exactamente idénticos. El tema de las numerosas sirvientas, las dudas sobre el sexo del protagonista, la imposición de una estricta etiqueta social, la negativa del Inca o de Caquiahuaca a mantener relaciones sexuales con estas sirvientas. En realidad, Caquiahuaca aparece en la mitología Takana como un doble del Inca, y las dos figuras son de hecho inseparables por unas razones históricas que explicaré detalladamente en la presentación que haré en estos días sobre la figura de Caquiahuaca. Interpreto el tema del deseo de las mujeres Takana de tener un hijo con el Inca como una manifestación de la estrategia colectiva de los Takana, de indigenizar al Inca, de takanaizarlo, de crear hábilmente unos lazos de dependencia y unas obligaciones ventajosas a través del matrimonio y de una descendencia mestiza. Interpretó el tema de la negativa del Inca a tener relaciones sexuales con sus sirvientas Takana y a tener un hijo mestizo, mitad Takana, mitad Inca, como la percepción Takana de la negativa del Inca a tomar estas sirvientas como esposas secundarias y de su rechazo de establecer vínculos sociopolíticos menos asimétricos con los Takana. Ahora expondré los grandes rasgos del complejo chamánico sacerdotal Takana. Parece que ya no quiere. Listo. Al igual que los Arraona, los cabideños, los Aceja, los Chimán y los mocetenes del piedemonte boliviano, los Takana poseen unos templos o unas casas ceremoniales ubicadas en la selva, utilizadas exclusivamente para los rituales colectivos. Ahí está. Son los especialistas rituales quienes ofician en estas casas ceremoniales. Llamo a estos especialistas chamanes sacerdotes porque en mi opinión no son exactamente chamanes ni tampoco verdaderos sacerdotes. El uso de estas casas ceremoniales está en declive. En la actualidad solo quedan 2 o 3 entre los Takana. En Takana estas casas son denominadas Baba Carapa, la casa grande o mejor dicho la casa de las ofrendas. Estos templos, construidos por los seguidores de los chamanes sacerdotes, pertenecen a las divinidades, y en particular a la principal divinidad que cada chamán sacerdote atiende y sirve. En el caso de la fotografía aquí, se trata de la casa ceremonial del sol, Baba Urumari. Los chamanes sacerdotes Takana son designados por varios términos: Yanacona, Tataekwei, Tatahanana, y una expresión un poco más compleja, Tatahanana Kwaitzekwa. Me centraré hoy en día solamente sobre el término Yanacona. El término Yanacona proviene claramente de la palabra quechua yana con el sufijo plural hispanizado cona. Cuna, el sufijo el plural en quechua, cona en su versión castellanizada. El término Yanacona para designar a los chamanes sacerdotes Takana es muy interesante y muy significativo. Los Takanas de hoy no saben que es de origen quechua y no pueden sugerir ninguna etimología en Takana. En los discursos Takana, el término Yanacona se utiliza casi siempre en referencia a una divinidad con la marca del genitivo Sa. El chamán sacerdote con el que trabaje es así Baba Urumari Sa Yanacona, el Yanacona del sol. Como saben, bajo los Inca, la palabra polisémica yana designaba una categoría social de dependientes, de criados, de sirvientes, al servicio del Inca, de un ancestro Inca, de un jefe étnico o de una divinidad imperial. Ahora bien, los discursos Takana sobre los Yanacona insisten precisamente en que los Yanacona son los sirvientes de las divinidades a las que deben obedecer. Un
Entonces, y en suma, la relación del chamán sacerdote Takana, llamado Yanakona, con la divinidad que sirve es claramente jerárquico y asimétrico. Una información histórica importante, tanto entre los incas como en los Andes contemporáneos, la relación entre el especialista ritual y las divinidades que atiende es muy frecuentemente pensado o explicado como un lazo de tipo asimétrico de un sirviente hacia una divinidad que sirve. Por ejemplo, entre los incas, el suma sacerdote inca era considerado como un criado de las divinidades que servía. El sol, en este caso. Las casas ceremoniales Takana tienen varios altares. Ahí ven un altar principal, el altar principal, y aquí unos altares secundarios. Ay, perdón, son altares secundarios. Este es un altar un poco especial y este es el altar exclusivamente para la Pachamama que se encuentra al piso. Durante los rituales, las divinidades bajan a la tierra para recibir las ofrendas de los humanos entregados por los Yanakona. Estas ofrendas son chicha de maíz y de yuca, hojas de coca, polvo de tabaco, alcohol fuerte, etc. Los Yanakona poseen una parafernalia ritual bastante desarrollada, una diadema tejida con motivos que recuerda mucho a la mascapaicha y a la borla imperial inca, una hamaca tejida, unas piedras que representan a unas divinidades, etc. Pasaré ahora a la figura de las mamakina takana. El término takana kina es un verbo que significa cuidar a una persona, un hombre, una mujer, una divinidad, etc. Ocuparse de ella. Es un cognado en las lenguas takana. Se encuentra bajo la forma kuinia y no kina en todas las lenguas takana con el mismo significado de cuidar, esta vez cuidar personas, animales, cosas, pero también con el sentido de servir. En takana, kina puede ser sustantivado. La Pachamama se llama así Yawa Kinahi, la cuidadora, la guardiana de la tierra. La palabra mama es el término de parentesco takana usado para dirigirse a la madre. Pero antes de un nombre o de un título es también una marca de respeto. Mamakina significa así la madre protectora, la madre guardiana, la madre que cuida. Durante los rituales, las mamaconas son llamadas por este título y exclusivamente por este título. Los participantes nunca pueden pronunciar sus nombres personales. Cada yanakona suele tener varias kina. Su número es de hecho proporcional al número de sus seguidores y de sus asistentes o ayudantes. Las kina se encuentran bajo ahí tienen una fotografía de una kina a la izquierda y de una kwaiquina. Las kina se encuentran bajo la autoridad de una kina jefa, de una kina en chef, como se dice en francés, y que se llama kwaiquina, precisamente jefe kina. Las demás kina deben obedecer a la kwaiquina durante los rituales y durante la preparación de estos rituales. En general, suele ser la esposa del yanakona. ¿Cuál es el papel ceremonial de las mamakina takana? Son las asistentas de los yanakona en el culto de las divinidades. Los ayudan en muchas de sus tareas. Producen la chicha de yuca y de maíz para las divinidades. Recolectan y reúnen la coca cultivada por los seguidores del yanakona para ofrecerlas a las divinidades durante los rituales. Producen tabaco y pimienta en polvo. Producen, o más bien producían, los tejidos ceremoniales en los que las divinidades vienen a recibir la coca y las demás ofrendas. ¿Ven algunos de los tejidos? Ahí también. Ahí también. Estos rituales. Durante los rituales, las divinidades vienen, se asientan en estos tejidos ceremoniales para recibir los pagos de los humanos. Este tejido ceremonial es en particular muy importante. Se llama en takana samama. Y samama no es una palabra takana. Viene de la palabra quechua sama, descansar. Sama es un topónimo bastante frecuente en los Andes, mayormente en los Andes donde se habla quechua. Hace recordar al topónimo Ayavirizamo o Ayaviresamo. En realidad no era Ayavirizamo, sino Ayavirizama, el lugar donde se descansa. Precisamente
durante los discursos de los Takana se dice que las divinidades vienen a descansar en los tejidos ceremoniales Takana, en la tierra de manera más amplia. La esquina tejen, o más bien tejían, la hamaca del Yanacona. Ahí ven una hamaca. Esta es una hamaca comprada, porque ya las esquinas no tejen más hamacas. Antes la hamaca era el signo del estatus del Yanacona y su privilegio. Nadie más podía utilizar una hamaca. Ahora mucha gente y muchos Takana tienen hamacas. Las quinas, fabrican también el tocado tejido del chamán, el cual presenta los motivos propios de las divinidades con la que mantiene una estrecha relación y que sirve. Entonces hay una correspondencia sistemática entre los motivos, o había por lo menos, tejidos de los objetos de la parafernalia del Yanacona y las divinidades que sirve, igual que en los Andes. Ahí pueden ver algunos de estos tejidos. Estos eran ornamentos de brazo que ya no existen. Son ilustraciones sacadas de Isinkehan. También las quinas fabricaban unas cinturas tejidas con los motivos de las divinidades con las cuales los Yanacona ofician. Otro punto común y idéntico a la situación en los Andes. Las mamaquinas deben mostrar una moral intachable. No pueden mantener relaciones sexuales adúlteras porque eso provocaría la ira peligrosa de las divinidades. En suma, el papel ceremonial de la esquina es absolutamente fundamental en el complejo ritual Takana. El chamán sacerdote Yanacona y la Kwaiquina constituyen una pareja de especialistas rituales. Son dos figuras complementarias e inseparables. Es prácticamente imposible que un hombre soltero se convierta en Yanacona Takana. Un Yanacona soltero es, por así decirlo, un Yanacona incompleto, la mitad de un Yanacona. Y detrás de un gran Yanacona siempre hay una gran Ecuaiquina. Pasaré ahora a la institución inca de las mamaquinas. Ahí pueden ver también motivos de tejido de las mamaquinas. Se reproducían estos motivos también en sus cinturas que llevaban también antes fabricaban estos recipientes de arcilla que no se fabrican para poner las piedras representando las divinidades para alimentar con chicha o alcohol fuerte a las divinidades que vienen en la tierra durante el ritual, a recibir sus pagos. El altar principal, los varios tejidos en los cuales se pone hojas de coca para alimentar a las divinidades. Ahora sí. La institución inca de las mamacuna y de las aquiacuna fue una de las que más estimuló la imaginación de los conquistadores y de los cronistas. Numerosos cronistas la describieron: Cobo, Murua, Betanzos, Sarmiento de Gamboa, Calancha, Huamampoma, Santa Cruz Pachacuti, etc. El tema inspiró también, como lo saben, posteriormente, una vasta literatura popular y ha sido luego estudiado por varios historiadores y antropólogos. El término quechua mamacona o mamacuna, en este término la palabra mama significa, como en Takana, madre. Cuna es el sufijo del plural, como ya lo dije, y cona es su forma hispanizada. Pero entre los inca, mama era también un título de respeto y de deferencia atribuido en particular a las esposas principales de los inca. Mama Oclio. Santo Tomás tradujo mama en su léxico quechua como madre generalmente o señora. En el diccionario quechua de 1586, tal vez escrito por el jesuita de Larzana, mamacuna es traducido por las matronas o señoras de sangre ilustre. Y González Holguín propuso más o menos la misma traducción: matrona o señoras de sangre nobles y honradas. Las mamacuna o mamacona eran en realidad las matronas, instructoras, maestras, educadoras, guías y supervisoras de las aquia, las mujeres escogidas en la región del imperio incaico y reunidas en las Aquiahuasi, edificios incaicos especiales situados juntos a los templos
principales, en particular los templos del sol. Estos edificios también se conocían como Mamacuna o Mamacona. Esta casa de las mujeres elegidas se encontraba en el Coriconcha, en el Cusco, pero también en el Templo del Sol o de otras divinidades incas importantes, el Rayo por ejemplo, en cada una de las provincias aliadas o conquistadas por los incas. Existían así decenas de estas casas en todo el Tahuantinsuyo, y cada una de ellas constituía una reproducción a menor escala del modelo de la casa del Coriconcha. Con frecuencia, en las crónicas se hace referencia a las aclias como las vírgenes del sol, y muchos cronistas las han comparado a las monjas católicas. ¿Cuáles eran las funciones y las actividades de las mamacuna y de las aquiacuna? Casi todos los cronistas coinciden en que las mamacuna y las aquiacuna vivían recluidas y al servicio de la divinidad solar hasta su muerte. Debían imperativamente permanecer vírgenes, y unos guardias incas vigilaban constantemente las puertas de los edificios donde vivían encerradas. Las relaciones sexuales con los hombres estaban totalmente prohibidas bajo pena de muerte, y no una muerte en particular muy brutal, como este castigo de amarrar las culpables por el cabello a un tronco y se morían después de unos sufrimientos bastante crueles. Se encontraban al servicio de una divinidad, el sol, el rayo, del propio inca reinante o de un antepasado inca momificado. Algunos cronistas como Murua, Huamampoma y Juan de Santa Cruz Pachacuti insisten en que había varias categorías de aclia, pero todas tejían y producían telas muy finas. Algunas se convertían en esposas secundarias del inca o en esposas de señores étnicos aliados del inca, mientras que otras eran asignadas al servicio doméstico del inca, mantenían las huertas o acompañaban la música durante las fiestas del inca. Las mamacuna enseñaban a sus alumnas, las aquiacuna, el arte de hilar y tejer para confeccionar prendas muy finas para el inca o para los señores étnicos de visita, y también para producir tejidos ceremoniales para el culto de las divinidades imperiales. También les enseñaban a producir chicha de maíz para estos mismos rituales, así como a cocinar para alimentar a los participantes. Las mamacuna pertenecían a la nobleza inca y conocían todos los rudimentos de la cultura y del culto imperial, que transmitían a sus alumnas las aquiacuna, mientras que el reclutamiento de las aquia variaba según sus funciones. Las mamacuna también preparaban y limpiaban los templos y santuarios incas. La misma institución fue desarrollada en todas las provincias conquistadas por los incas. Como lo señalan varios analistas, las mamacona y las aquiacona fueron en fin el vínculo y el instrumento de una doble alianza incaica. Una alianza sociopolítica entre el inca y sus jefes y los jefes étnicos, pero también una alianza cosmológico-religiosa entre el inca y las divinidades imperiales. Varios historiadores destacaron su papel importante en la difusión y la reproducción del poder incaico. Fueron unos importantes vectores de la incaización de los grupos conquistados por los incas y de la difusión de la cultura imperial en las provincias conquistadas. Las mamacuna desempeñaban en suma un papel o una función global, a la vez económico, social, político, simbólico y ceremonial. Se estima que la institución incaica de las mamacuna y de las aquiacuna desapareció en los años 1530, después de la caída del imperio inca. Después de que Hernando de Soto haya entregado las mamacuna de cajas a sus soldados, se estima que las demás mamacuna y aquiacuna de las casas de las vírgenes del sol se dispersaron y abandonaron estos edificios colectivos. Sin embargo, Gentile ha demostrado que en la década de 1620 las poblaciones diaguitas de la Argentina seguían enviando a las jóvenes cerca de Santiago del Estero para aprender las costumbres de culto a la deidad Cactanchic de los sacerdotes en un antiguo Aquiahuasi, un sitio inca donde se fabricaba preciosos textiles hechos de algodón y lana de vicuña y alpaca.
Ahora llego a mis conclusiones. Notemos primero que los Takana no son el único grupo de habla Takana que conocía la institución de las Mamakina. También se encontraba esa institución entre los cabineños, los Saraona y los Toromona. Era, en otras palabras, una institución casi pan-Takana. Los propios Takana no utilizan el término quechua Akia. De hecho, lo ignoran totalmente. Pero lo que se puede constatar es que existe claramente una analogía estructural binaria, con 4 términos, entre la Kwaikina y las demás Kina Takana, por un lado, y la Mamakuna y las Akiakuna Inca, por el otro. En otras palabras, las Kwaikina Takana son para las Kina lo que las Mamakuna Inca eran para las Akiakuna. Además de la gran proximidad fonética entre los términos Inca, Mamakuna y Takana, Mamakina, existían muchas similitudes entre estas dos figuras. Tanto las Mamakuna Inca como las Mamakina Takana tejían unos textiles ceremoniales, destinados a las divinidades, y ayudaban a los sacerdotes en sus funciones. Tenían que preparar y limpiar los templos, producir chicha ceremonial, y debían demostrar una moralidad ejemplar en ambos casos. En mi opinión, estas sorprendentes similitudes no pueden ser fruto del azar. Según mi interpretación, no hay ninguna duda de que la institución de las Mamakina Takana constituye una adaptación o apropiación amazónica de la institución inca de las Mamakuna. Espero haberlo demostrado en esta presentación. En mi opinión, existe una prueba decisiva a esta interpretación. ¿Se recuerdan que hablé de una versión del mito del Inca Takana en el que el Inca lleva 5 sirvientas que han tratado de tener relaciones sexuales con él a un lugar denominado Mamacona? Ahora bien, existe precisamente cerca de Apolo, donde Verachulenema piensa haber localizado la antigua capital incaica de los Chuncho, un lugar denominado Mamacona. En otras palabras, todo parece indicar que los Takana han conocido una Akiawasi, una casa de las vírgenes del sol, en este lugar. Y como lo señalaba antes, pienso que esta antigua capital no se llamaba Ayaviresamo, como lo piensa Vera, sino Ayavirisama. El sama haciendo alusión al verbo quechua descansar. Antes de concluir, volvamos un instante al mito Takana del Inca mencionado al inicio de esta comunicación. En este mito, el Inca se niega a tener relaciones sexuales con sus sirvientas Takana y las deja en Mamacona. Este detalle sugiere que para el Inca en cuestión, las sirvientas Takana no podían convertirse en sus esposas secundarias, y que su papel se limitaba al servicio doméstico de este Inca y sin duda al servicio de las divinidades Inca veneradas en estos lugares, es decir, el Sol y Caquiahuaca. Cuando los mitos Takana hablan de la figura del Inca, no hablan de la figura del verdadero Inca, el Sapa Inca, sino de un gobernador local, muchas veces perteneciendo, o casi siempre, perteneciendo a la nobleza Inca y en muchos casos pariente del Inca. ¿Cuáles son las implicaciones de estas conclusiones? En primer lugar, parece evidente que los Takana hayan observado y participado a unos rituales imperiales inca en los cuales vieron sacerdotes y mamacuna. Antes de adoptar, indigenizar, takanaizar, apropiarse, llaman el fenómeno como quieren, este tipo de fenómenos chamánicos sacerdotales. El término yanacona, adoptado por los Takana para designar a sus chamanes sacerdotes, incluso al singular, remite, en mi opinión, claramente a esta experiencia histórica. También se refiere muy probablemente a una situación en la que vieron unos yanacona servir a las divinidades imperiales y también servir al gobernador inca local. Los Takana debieron necesariamente haber resistido a esos rituales imperiales.
Lo que llama la atención es que estas representaciones y estos usos desaparecieron en los años 1530 con la caída del Tahuantinsuyo. Lo que quiere decir que los Takana han conservado la institución de la mamaquina y también unos rasgos chamánicos sacerdotales durante más de 5 siglos después de la caída del imperio incaico. Este sería un caso de continuidad sociocultural absolutamente extraordinario. Que sepa, no existe otro caso del mismo estilo en el Piedemonte y la Amazonía. Quizás en los Andes, pero mi conocimiento es mucho más limitado en esta área, así que por el momento no diré nada sobre el asunto. Un último comentario. Sobre lo que traté de hacer en realidad es como una lectura en clave histórica de un relato oral takana. Es una interpretación historizante de un relato oral takana. Porque pienso, obviamente, que el relato takana de los Incas traduce claramente una situación histórica real de ocupación del territorio por los Incas y de dominación sociopolítica por los Incas. Este tipo de interpretación historizante o en clave histórica, como quieren, es muy tentador, ¿se dice en castellano? Tentador. Pero también hay que tener algunas precauciones. Me parece que siempre hay que tomar la literatura oral a lo serio, seriamente, pero nunca al pie de la letra. Para tratar de proponer unas interpretaciones serias o por lo menos manejables de la literatura oral, me parece indispensable de poder cruzar varias fuentes. La historia, los archivos o las fuentes históricas, los datos arqueológicos, los datos lingüísticos, que muchas veces dejamos un poco al lado, y también la literatura oral. Me parece que, y también la etnografía, perdón, olvidaba lo más importante para un antropólogo. Es decir, una etnografía detallada, seria, basada sobre el aprendizaje de la lengua. Me parece que esta metodología cruzada es una de las llaves para poder interpretar de manera satisfactoria un relato oral o un mito, llámenlo como quieren. Creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, que no sé qué hora es. Buenas tardes, buenos días. No sé qué hora es. Pero buenas tardes a todos. Yo soy Jimena Vigá. Estoy estudiando el doctorado en la Universidad de Helsinki. Soy originalmente de Argentina, pero hace muchos años ya vivo allá. Estoy trabajando en el Departamento de Estudios Indígenas. Y bueno, estoy haciendo mi investigación de doctorado en Brasil, en el nordeste brasilero, en el estado de Bahía, con la comunidad Tuyá de Rodelas. Un momento que se me acaba el aire. ¿Cómo pasó? Bueno, antes. Acá dice de que es exploración del patrimonio no bioterritorial. No voy definiendo qué es el patrimonio etnobioterritorial, porque no me parece justo para cómo se dio ese concepto. Es un concepto bastante nuevo, que surgió en conversación, en diálogo con la comunidad Tuyá de Rodelas durante las etnografías que vengo haciendo, con la escuela y con la comunidad en sí. Entonces voy a empezar a explicar a partir del caso de estudio cómo surgió todo y después a lo último dar
como una definición un poco más abstracta, como sacándole la esencia a eso y sacándolo del contexto para que pueda entrar en discusión. ¿Puede ser? Me está acabando el aire. Bueno, hay dos puntos a considerar acá. Yo hablando con María en estos días, me di cuenta, y que también lo voy a tomar en cuenta para mi tesis, que hay dos puntos a considerar, porque cuando hablamos en Occidente, cuando hablamos de patrimonio, hablamos de algo que es a quién pertenece, y esa es una cuestión ética, es a quién pertenece ese patrimonio. Pues el patrimonio indígena generalmente a veces en algunos contextos es muy raro que sea reconocido. Por ejemplo, en el área donde yo estoy investigando, tienen un sitio arqueológico donde los tuyá mismos se relacionan con ellos, con esos seres, esas personas que vivieron en el área arqueológica antiguamente precolonial, pero sin embargo están los arqueólogos trabajando y ellos hablan de un patrimonio arqueológico con valor arqueológico. Entonces se descarta y se ignora bastante el valor indígena que hay en ese sitio arqueológico. Entonces hay dos puntos a considerar. La concepción del ser indígena. Primero y principal, una de las cosas que noto trabajando así con diferentes grupos, porque no estoy solo con los tuyá, pero estoy también yendo a otros grupos indígenas de la zona, es cómo nos referimos a estos pueblos, como grupos, como indígenas, como nativos, como aborígenes. Claramente en cada área del planeta hay como que está previsto de que se los llama de una cierta forma, pero es más que nada, es una cuestión de diálogo y es una cuestión de autodeterminación. Hay que dejarlos a ellos a ver cómo se autodefinen, cómo se autodeterminan. Entonces, de acuerdo, en base a lo que ellos, cómo se autodeterminan, vos podés continuar relacionándote, podés continuar refiriéndote a ellos. Hallo que es una cuestión ética a considerar. Después el tema de territorialidad, tierra y territorio. Por lo menos en Brasil, no sé si es en diferente, todavía no expandí mi lectura en bibliografía, pero por lo menos en Brasil estos tres términos son diferentes, no son sinónimos. Usualmente se los trata como sinónimos, pero no son sinónimos. Son tres términos diferentes que están entrelazados igualmente, porque uno lleva al otro. Claramente están enmarcados por la cultura, entonces claramente la definición de estos tres términos son dependientes de la cultura también. Una cosa que también hay que respetar y hay que dialogar con la comunidad en ese sentido también. Ay, no. Sí, sí. Sí. Perdón. Sí, la otra parte. Tierra, de todo lo que leí, tierra yo lo defino, yo y junto con los tuyá, que lo hablamos, lo definimos como un espacio físico. Solo un espacio físico geográfico. Ahora, el territorio, cuando hablamos del humano siempre se estuvo desplazando de un lado al otro, por eso tenemos grupos, hay algunos grupos hoy en día indígenas que son nómades y otros sedentarios, algunos que están en un lugar y otros que a lo mejor se van moviendo a otros. Entonces, nunca hubo un límite en la naturaleza indígena. Entonces, para la sociabilidad, para realizar las prácticas y todo eso. Esos límites generalmente son el resultado de la situación colonial. Entonces, generalmente el territorio es donde es ese significado, donde todo lo cosmológico y lo espiritual ocurre, donde todas esas relaciones ocurren sobre una base territorial. Bueno, sí, un espacio físico donde ocurre todo eso va sobre una base territorial. Y después tenemos el tema de la territorialidad, que es el significado, que también depende de la cultura, y es el significado del territorio, de acuerdo a la comunidad indígena con que estemos trabajando.
por ejemplo, depende de depende de las vivencias y las experiencias en ese territorio para poder entender la historia de ese lugar. Yo estoy trabajando con los tuyá de Rodelas y, bueno, esto está en lengua subucuá. Esta lengua está siendo revitalizada en este momento. Esto significa mi tierra ancestral, el pueblo tuya es fuerte y fuerte será la aldea. Ellos no tienen tierra demarcada, ellos viven fuera de su territorio ancestral y están en este momento negociando por la demarcación territorial. Yo soy parte de ese grupo de investigadores que estamos justificando a FUNAE las cosas. Voy a hacer un breve trasfondo histórico de los tuyá, de Rodelas. ¿Por qué de Rodelas? ¿Quiénes son los tuyá? Ellos se autodefinen como pueblo de agua, tierra y de la Caatinga. Caatinga es el bioma donde ellos viven, es un bioma semiárido. Ellos también son un pueblo de arco y flecha y maracá, se autodeterminan de esa forma. Tienen una relación de coexistencia con el río submedio San Francisco. Los tuyá se ubican en el norte de Bahía, me olvidé de poner un mapa, disculpen. En el norte de Bahía, en el área del río San Francisco. El río San Francisco es el segundo o el tercero más largo después de Amazonas, creo que viene. Ahí en el nordeste de Brasil fue el primer contacto con los colonizadores, fue donde llegaron los colonizadores. Después, el impacto de la colonización y la urbanización hizo que se silenciaran muchas prácticas, entre ellas se silenciaran la lengua oficial, la lengua subucuá, que es la lengua ancestral de ellos, que hoy en día está en revitalización, y hubo muchas restricciones de prácticas. En el momento ellos estuvieron bajo las misiones religiosas de los capuchinos, pero no monjes capuchinos, como los franciscanos, pero los capuchinos. Y ellos tuvieron una buena relación con los monjes esos, pero sin embargo no quieren saber nada de la iglesia. De todas formas, dentro de lo que es la cultura tuyá, en las prácticas se puede ver inmerso un poco la influencia de la iglesia, porque hay personajes, así como mis colegas también explicaron la influencia de personajes en las mitologías, también la influencia de personajes cristianos y católicos, también se encuentran en las prácticas, en los cantos tuyá. En la década entre 1970 y 1980, el área cerca de donde moraban los tuyá, tuvo un represamiento, el río tuvo un represamiento, y eso causó una gran inundación en 1988 que los desplazó fuera del territorio, de los límites del territorio ancestral de ellos. Entonces para ellos es como una pérdida total pero parcial del territorio ancestral. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que irse fuera de los límites del territorio ancestral de ellos. Sin embargo, ellos históricamente tenían 34 islas del río San Francisco de ellos, que eran de ellos. Y gradualmente se fueron sumergiendo debido a expropiaciones o por inundaciones naturales o ocasionadas por el río San Francisco. Entonces por eso la pérdida es parcial y total, es como depende, porque durante esta inundación de 1988 ellos pierden la isla más importante para ellos, que es la isla de la viuda, donde ellos practicaban la agricultura, que era la sustentabilidad de ellos. Y también tenían muy buen conocimiento del río y las corrientes, y eran muy buenos pescadores, y también eso afectó. Y claramente después de que se retiraron, después de que se desplazaron a Rodelas, donde hoy viven, hubo una desconexión por parte de los jóvenes de sus raíces. Entonces lo que intenta hacer la escuela hoy
hoy en día es reconectar a los jóvenes otra vez con sus orígenes. De alguna manera, a través de sensibilización patrimonial, a través de actividades y un montón de cosas. Reconectarlos a través con su entorno natural, reconectarlos con el trabajo de ciencia indígena, que es todos los rituales, y con la lengua ancestral. Y bastante les está costando igualmente. En el 2017, en el 2010, ellos comenzaron un proceso de autodemarcación de un pedacito de tierra ancestral que por cuestiones constitucionales lo consiguieron demarcarla en el 2017. Hoy en día están tratando de oficializar esa autodemarcación y tratar de demarcar el resto del territorio, que es bastante amplio. El grupo de trabajo que yo me manejo son la Escuela Indígena Tuyá, donde hacemos sensibilización patrimonial desde un momento precolonial hasta el hoy en día, con el tema de las prácticas, los cambios ambientales y todas esas cosas. A través obviamente la oralidad, la memoria y la historia está siempre presente ahí, porque está en todo momento presente. Eso no está en el cotidiano mismo presente la historia. Cuando uno habla con los tuyá, ellos traen la historia y te cuentan la historia. Y hay un sentimiento de nostalgia, de tristeza, pero a la vez un sentimiento de alegría, felicidad y buen vivir de antes. Pero hoy en día es lo contrario. Y es como que eso impacta mucho en muchos ancianos. Cuando ellos perdieron el territorio, muchos ancianos se enfermaron y perdieron la vida. Es como la misma tristeza de perder ese territorio que significaba todo, fue difícil. Y bueno, trabajo también con los ancianos, que con ellos es una manera de... Cuando digo trabajo, trabajamos, porque trabajamos juntos, no es un aprendizaje para mí, y información para mí, es para todos. Pero es una construcción del etnobioterritorio, o sea, de ese paisaje cultural, vendría a ser. Los métodos y metodologías que uso, los métodos que uso son colaborativos, o sea que hay intercambios de ideas, hay diálogos, hay muchas conversaciones, todo es en base a preguntas. No, todo es en base, no hay entrevistas, pero todo es en base a conversaciones, sí. Y uso metodologías indígenas, que está basado, que depende también de la cultura, y está basado en las epistemologías, axiologías y ontologías de la comunidad en particular. Se toma en cuenta y se toma en serio las cosmologías y la perspectiva, en este caso la perspectiva tuyá, y las sensibilidades de las multiespecies y sistemas de conocimientos, todo por las relacionalidades que existen. Cuando yo propuse el proyecto mío, yo había dicho sobre conocimiento ecológico tradicional, cosa un poco sencilla. Yo sabía de que era la problemática de la reconexión de los alumnos con el entorno natural y todo lo que sigue. Sin embargo, a medida de que estuvimos conversando, porque no fue una sola reunión, fueron varias conversaciones, empezaron a surgir diferentes cosas. Ellos empezaron a traer el sitio arqueológico, mencionar el sitio arqueológico, que es el sitio de los antiguos, y es donde todos los conocimientos se tradicionalizaron para ellos. El trabajo de ciencia tuyá, que es el trabajo ritual y las danzas, y las artes y las artesanías, que es algo importante ahí en la comunidad. Entonces, cuando estábamos así hablando, decíamos cómo podemos englobar todo eso, algo que envuelva todo eso. Y entonces ellos empezaron a hablar sobre Girada Rañerea. Girada Rañerea, bueno, es en Subucuá y en español significa mi tierra ancestral, y tiene relaciones sociales y sociocosmológicas, es lo mismo, o sea, sociocosmológicas, oralidades, conocimientos, valores, prácticas, tiene multitemporalidades y materialidad. La materialidad generalmente que
habla a través de la oralidad. O sea, a través de la oralidad que ellos toman como la materialidad como unos vestigios que los ancestros de ellos dejaron. Entonces, esa materialidad habla a través de la oralidad de ellos. Y el significado que significa, porque hay una cosa, los tuyá no quieren que use el término patrimonio, porque patrimonio es institucional para ellos y es eurocentrista. Entonces, ellos me dijeron, acá vamos a usar Girada Dañerea, pero sabemos que para tu trabajo y para tus discusiones, debates afuera, tenemos que ponerlo en un término neutral. Entonces ellos empezaron a decir que ellos consideraban, bueno, por ahora Girada Dañerea. No es patrimonio, es herencia o legado ancestral. Ni siquiera la palabra en este caso se usa, ahí no le gusta. Significa cura, salud, bienestar, sustentabilidad, ciencia, es todo lo que ese universo encierra, todas esas relaciones, todas esas prácticas y esos valores. Bueno, los valores que se identificaron hasta el momento son espirituales y cosmológicos, de la naturaleza, naturales, o sea, el río, con el río ellos se identifican, pero ellos coexistían con el río. Tierra, bioma, dunas. Las dunas es donde está el sitio arqueológico. Y hay algunas especies de flora y fauna, no flores, flora y fauna, pues son importantes simbólica y culturalmente. Por ejemplo, allá a la derecha, a la derecha tenemos un árbol, es la planta de la yurema esa. La yurema es una planta sagrada para los tuyá y cura, pero también abre portales para, no es alucinógena, pero abre portales de alguna forma para comunicación interdimensional en los rituales. Yo la probé, no es alucinógena, en serio. Porque me miran como diciendo, ay sí, dale. Bueno, las prácticas y oralidades. Obviamente que Girada Dañerea tiene así como tiene sus valores, tiene sus prácticas, y lo que se identifica hasta el momento, todo eso hasta el momento, porque no tengo conclusión todavía. El tema de los trabajos de ciencia, que son los rituales, las danzas, que son tanto públicas como ocultas todavía, el arte, la producción de artesanías y todos esos símbolos, prácticas ecológicas tradicionales también. Después, acá la oralidad, que es la realidad de la cultura tuyá, ellos tienen diversas formas de comunicar de transmitir, de circular sus conocimientos. Y es a través de las comunicaciones, que pueden ser comunicaciones verbales, comunicaciones orales pero no verbales, lo que incluye comunicación gestual, comunicación visual, comunicación gestual, comunicación sonoro-acústica, gestual y visual, o sea, una combinación. Y después voy a explicar esa combinación. Y después fuera de lo oral pero no verbal estaría la comunicación visual o iconográfica. Bueno, con eso circula la sabiduría ancestral, cuentan historias de relaciones socioambientales también, hay multitemporalidad y está la construcción del paisaje cultural, que es la del etnobioterritorio. Y todo eso forman conocimientos, claramente. Bueno, a ver, Girada Dañerea, desde mi análisis y hablándolo con ellos también, que concordaron, Girada Dañerea se mueve dentro de 6 ejes centrales, que son la espacialidad. Este eje, la espacialidad, guía los otros 5 ejes. A partir de este vienen los otros ejes, que son la relacionalidad, y ahí incluyo relaciones tanto con especies biológicas como especies cosmológicas o espirituales, memoria, historia, oralidad, multitemporalidad e identidad.
Sin embargo, Girada Arierea, como dije antes, tiene diferentes prácticas y cada práctica tiene su eje más fuerte que va guiando los otros. Por ejemplo, el toré. La danza del toré es una danza que hoy es tanto privada, tanto pública como privada, como oculta. La oculta no puedo hablar mucho de eso, pero la pública sí, participé bastante de ahí, en esos. Tienen la forma de transmitir el conocimiento es a través de la comunicación verbal, pero no oral, pero no verbal, o sea, gestual, sonoro-acústica, visual, gestual. Esa comunicación visual y gestual, esa combinación, es por el uso del cachimbo, que es la pipa. ¿Y por qué digo es una comunicación visual gestual? Porque el mismo humo es la manifestación de las cosmologías, de los espíritus. Entonces hay un gesto que es el de fumar, y hay diferentes formas de fumar, y son comunicación activa y pasiva del indígena terrenal, donde se activa o donde la manifestación de la entidad cosmológica es activa o pasiva, de acuerdo al humo, por dónde sale el humo, por el hornillo o por la boquilla. Comunicación verbal a través de los cantos y comunicación visual a través de las pinturas faciales y corporales. Es una dimensión semiótica concomitante, claramente son varios símbolos y signos que están significando juntos una cosa. Por ejemplo, ellos usan el cachimbo, usan el maracá, usan las pinturas faciales y todo eso, pero cada uno de esos símbolos, del maracá solo, también significa en un contexto cotidiano. Sin embargo, todos juntos significan algo más poderoso, como que toman más fuerza. Cuentan la historia, claramente a través de los cantos, cuentan la historia de los tuyá, la historia de las pérdidas, la historia desde lo precolonial hasta hoy en día. Claramente la memoria está en juego ahí. Y bueno, la danza del toré, con respecto a los ejes de Girada Arierea, la danza del toré tiene como eje fuerte la identidad. La danza del toré es una danza icónica e identitaria de los pueblos indígenas nordestinos, pero diferentes pueblos indígenas tienen diferentes significados de toré y diferentes ritmos, y eso todo significa diferente. Entonces la identidad, eso es uno. Y el resto, la oralidad, la relacionalidad, la historia, la memoria, la multitemporalidad y espacialidad. La espacialidad porque ellos se van moviendo por todo el territorio cuando bailan, y la multitemporalidad porque ocurre una cosa ahí. Hay como una interacción de tiempos. O sea, cuando comienza el toré, empieza a sonar un silbato que no se sabe de dónde viene el sonido ni quién lo toca, pero es para llamar a las entidades cosmológicas y espirituales al punto de encuentro, que es ahí mismo. Entonces, ahí el ser indígena terrenal, como que durante los pasos del toré, asciende hacia una dimensión atemporal. Entonces, en esa atemporalidad, ahí dialoga con lo cosmológico y con lo espiritual. Y ahí hay un diálogo. Pero no es que el tuyá terrenal va hacia el pasado, ni lo cosmológico y lo espiritual viene hacia el presente. Es atemporal. Entonces, ahí está la multitemporalidad. Hay muchos tiempos en una temporalidad, debería ser. Ni yo lo entiendo, así que si no lo entienden está bien. Conocimiento ecológico tradicional, son 3 ejemplos, este es el segundo y después el próximo que es más cortito. Conocimiento ecológico tradicional, bueno, a ver, antes de la hidroeléctrica ellos tenían varias prácticas ecológicas como pesca, caza, agricultura, colecta de miel, colecta de plantas medicinales, un montón de cosas. Después de la hidroeléctrica con la inundación, se pierden un montón de prácticas, se dejan de practicar muchas cosas. Algunos grupos familiares, porque están divididos en 11 grupos familiares los tuyá, algunos grupos familiares aún continúan manejando el tema de las plantas medicinales, pero hoy en día en ese territorio es como que faltan muchas especies de plantas medicinales que ellos tenían antes. Entonces es más complejo ese tema de la medicina tradicional. Pero se sigue practicando. La circulación de conocimiento, o sea a través de la comunicación oral, pero no verbal,
es un conocimiento empírico, o sea, a través de la práctica. Y el resultado es el resultado de la relacionalidad y la observación del medio ambiente durante muchos años, que se va transmitiendo, ¿no? Sí, ya estoy terminando. Y los ejes de Girada Arañerea sería, el eje fuerte es la relacionalidad. Ahí la relación con todas las especies y el medio ambiente es importante, es fundamental. Y después el resto. Claramente la espacialidad también es fundamental porque se mueven tanto por el río como por el bosque o por la mata, no sé cómo se dice en español. Y por último el ejemplo 3, que es el trabajo de Ciencia Tuyá, que está en todos los contextos, como dije, es abierto y hay secretos. La circulación de conocimiento es oral pero no verbal. Y las relaciones sociales interdimensionales, o sea, en esos encuentros que ellos tienen, generalmente ellos toman decisiones y comienzan alguna lucha, algún pedido de alguna cosa. Toda su situación, todas sus luchas parten porque los encantados, que son los seres cosmológicos, o los los ancestros, piden esas cosas. Después, por ejemplo, un trabajo de ciencia común es cuando van a hacer agricultura, van a cazar o van a pescar. Ellos necesitan pedir permiso antes de entrar al río o donde sea. Tienen que pedir permiso para ejecutar la actividad, tienen que agradecer después de ejecutar la actividad y tienen que pedir permiso para salir del lugar. Si no, no funciona. Y hay los ejes en que se mueve el trabajo de ciencia son la oralidad, que es lo fuerte, que es la comunicación, porque en esos trabajos de ciencia también se educa. La educación indígena, tuyá, también tiene la pedagogía de la mata, que es la pedagogía de la naturaleza, que se da a partir de estos trabajos. La relacionalidad, la espacialidad y la multitemporalidad. Acá, nada más. Acá ya estoy terminando. Acá ni vale mucho aclarar. O sea, el patrimonio no bioterritorial surge a partir de eso. Cuando ellos quieren sacarlo de contexto, que me dijeron que si yo quiero usar la palabra patrimonio, tenía que usar patrimonio etnobioterritorial, porque es lo que para ellos era más cercano a lo que representa Girada Arañerea. Sin embargo, cuando lo definimos, es una propuesta, es una herramienta decolonial, intercultural, que puede claramente, no es para agarrar y a ver cómo se aplica en esta cultura. Es como que es un proceso gradual. A partir del conocimiento, de las prácticas, y después a lo último vas identificando todos esos ejes. No es algo rápido, pero enfatiza las cosmovisiones, las sensibilidades de las multiespecies y todas las perspectivas indígenas que para el reconocimiento y también la protección de sus patrimonios mismos, ¿no? De sus herencias, no patrimonio. Me matan si me escuchan. A ver. Esta es la última, ¿eh? ¿Cómo se compone? Acá voy a empezar a repetir porque es el extracto de todo eso fuera del contexto, lo que estoy diciendo ahora. Es un complejo multiespecies, creencias, territorio, prácticas, claramente. Tiene sistemas de valores, tiene sistemas de conocimientos, prácticas y valores, y también es dependiente de la cultura, como dije antes. 6 ejes centrales, como se aclaró, y lo que dije, no se puede agarrar y se puede aplicar ahí, es un proceso que es gradual y a medida que vos vas conociendo y conviviendo con ellos, a lo último vos siempre en diálogo con ellos, que ellos mismos identifiquen qué ejes son o qué cosas o cómo ellos lo definirían. Los tuyá lo definieron Girada Arañerea y Girada Arañerea apareció antes que el patrimonio no bioterritorial, entonces es al revés de lo que estamos acostumbrados. Entonces, Ginieto, gracias. Ahora, María Luisa, ¿cómo haremos? Quizás que vengan. Sí, claro, llevarte,
Sí, después, bueno, ahora rápidamente, ¿no? Bueno, gracias a ustedes para las ponencias que eran al mismo tiempo ah, teóricas, pero también, como dijo la colega, muy nutridas de experiencia personal, ¿no? Y me emocionó bastante la, la carga emotiva, digamos, de la mitologización, del de temáticas fuertísimas que siguen bueno, durante siglos, ¿no? Y el hecho que se pueda soñar hasta ahora de perros que te comen la mano es algo que me emocionó bastante, ¿no? Y que se encuentra también entre los de acá, ¿no? Con estos demonios que solamente te comen manos y pies, ¿no? Eso es algo, bueno, hay unas temáticas así que transcurren el tiempo. Pero bueno, solamente para empezar con una primera pregunta, ah, cuando vimos los seques, ¿no? El camino al cielo, y visualmente es algo muy recto, es un camino que icónicamente, bueno, te indica que, bueno, estamos mirando al cielo, ¿no? Pero normalmente para subir una sierra, los caminos se van así, ¿no? Para que no sea tan difícil la subida, ¿no? Y no sé, ¿será que el hecho de subir así recto, que cansa mucho más, tiene una importancia, bueno, también? O quizás estoy preguntando porque como gringo sufro bastante del torrente. Yo creo que no me hice entender bien. Es que estos caminos al cielo no son caminos que uno lo usa, son simplemente unas líneas rectas. Así que cuando conté de mi experiencia cuando era niño, tenía 7 años, 8, algo así, camino recto y nadie camina por ahí, es una metáfora, el camino mismo, ¿no? Pero camino para nosotros significa primero ley. Si yo tuviera que traducir a la aymara o al quechua ley, es el camino. Nosotros nos preparamos para caminar. Hay un libro de una colega de aquí que publicó que se llama Sariri, ¿no? Y justamente nosotros somos Sariri, tenemos que aprender a caminar. Caminar es vivir, pero además, si quiero traducir historia al aymara o al quechua, también es caminar, ¿no? O sea, nosotros, nuestra historia es somos caminantes, ¿no? Y ahí hay que ver con toda esta creencia de que los indígenas anclados en el mito y no hay el famoso proceso de cambio, ¿no? No cambia nada, entonces como una cosa totalmente distinta entre la memoria y la historia, ¿no? Pero el hecho es que nosotros caminamos desde que somos niños hasta morir y es un constante cambio, es un constante cambio. Caminamos mirando adelante, pero siempre con la carga, digamos, de la experiencia del pasado, ¿no? Entonces, ese camino no es un camino de verdad, son líneas que comunican lugares y no siempre es subir arriba, o sea, el cielo es simplemente para mí una ardid que encontraron los ancestros para o negociaron directamente con los curas, con los misioneros, para que se respetan las líneas, ¿no? Pero no es un camino de verdad, no es el famoso Japacñán como es la autopista por el que se transitaba, ¿no? Bueno, gracias. Sí, muchas gracias por sus presentaciones. Yo tengo una pregunta un poco más práctica, ¿no? De metodología, como ustedes están analizando. Yo creo que Jimena estaba bien claro, pero para ustedes a veces, o sea, tú, Micael, mencionaste eso en tu conclusión, de que hay que mezclar varias fuentes orales. También se podría hablar de experiencia personal en el caso de Carlos, de archivos, pero realmente cómo ustedes lo hicieron en su investigación, en su
cómo van analizando estos cuentos, estos mitos, cómo van recopilando unas historias orales y lo van luego tratando de buscarlos en los archivos. O sea, son preguntas más prácticas, ¿no? Tal vez. Muchas gracias, buenas tardes, gracias a todos los expositores. Bueno, en primer lugar, pienso que la práctica de la memoria es muy importante porque todos tenemos una abuela, todos tenemos ancestros y antepasados que nos han contado cuentos, historias, imaginarios y realidades. En realidad estamos compuestos de ello mismo. Entonces digamos que el fenómeno de las fábricas y de las ciudades ha borrado un poco eso, y aquí en los Andes no tanto, porque bueno, todos tenemos una historia que contar y los pueblos tienen memorias muy profundas y prácticas y tradiciones que se manifiestan cotidianamente, ¿no? Aquí en los Andes especialmente y en el Amazonas también. Bueno, mi pregunta a los primeros expositores se refiere al demonio y al diablo. Tengo entendido que el concepto mismo ha venido con los españoles, ¿no? Que en realidad para nosotros es el custodio de la oscuridad, de las piedras preciosas, del oro y de la plata, y que el tío escoge, ¿no? Entonces, yo quisiera que si pueden explicarme el concepto de diablo, que en los Andes no está relacionado con el mal, sino con lo oscuro, con lo oculto, con lo que no se manifiesta, con lo que está por ser y con lo que aún no ha nacido, y posteriormente con lo que dejó de ser. Entonces quisiera si podrían esa diferencia de diablo, demonio y lo que es concepto mismo del mundo andino. Gracias. Sí, aquí por favor, y la última para que... Sí, muchas gracias a todos los expositores. Tengo una pregunta a Jimena, que hiciste un hincapié en el hecho de no hablar de temporalidad, sino de multitemporalidad, con lo cual concuerdo totalmente, pero dado ese concepto a nivel ritual y también lo que ha vivido el pueblo Tuxa de desterritorialización y recomposición de un nuevo territorio, me pregunto por qué no hablas también de multiespacialidad. Y creo que esa noción de diversas formas de espacio que se apilan y dialogan entre sí también se vieron en las otras ponencias. Gracias. Bueno, estaba pensando la respuesta, pero bueno. Bueno, yo cuando hablo de la multitemporalidad así, que lo pongo entre paréntesis porque obviamente que no siempre está o sea, a veces está la multitemporalidad, a veces no es multi, pero eso de la multiespacialidad no lo había considerado, pero sin embargo es algo que siempre, cada vez que miro un lugar y veo las cuestiones históricas o desde lo precolonial y todo lo que pasó, es como que siento... Ok, acá hay como muchos como muchos layers, no sé cómo se dice en español. Sí, ¿cómo? Capas, muchas capas de historia, ¿no? Y que obviamente de que cuando lo ves desde una perspectiva tuya es como que todo tiene una congruencia. Entonces, pero eso es algo que voy a empezar a tener en cuenta. Claramente esto lo que presenté es hasta el momento, obviamente que falta la otra mitad de la investigación. Pero gracias por eso, por ese concepto. Bueno, lo que yo he entendido es de que vamos a hablar un poco del método y después ver si podemos explicar algo de los demonios. Entonces, a ver, el método... Nos hemos tratado de distanciar un poquito del método etnográfico clásico de que viajas como con tu caña de pescar, recoges los relatos a la rápida con grabadora en mano y te sales corriendo a transcribir y todo el tema, ¿no? Entonces lo que hemos tratado de hacer, bueno, en la primera experiencia de campo en la que yo trabajé,
hicimos precisamente eso, porque fuimos concurso con una materia, teníamos una semana de estadía y teníamos que ir a 3 o 4 lugares al mismo tiempo en ese periodo, entonces sí fuimos a pescar, ¿no? Ahí encontramos un material sumamente rico, y ya yo decidí hacer mi tesis y me fui a vivir a Takanalandia por 8 meses primero, después me quedé otros 3 meses, así que hace un año me estuve viviendo allí, tratando de encontrar los relatos en su contexto, ¿no? Entonces eso me parecía un poco más interesante. Entonces, claro, en algún momento estaba de pescador, pero en otro momento, durante toda mi estadía, estaba ahí nomás esperando que acontezca, digamos, ¿no? Visitando gente, charlando, todo el tema, ¿no? Entonces sí se me han dado varios momentos en los que acontecían los eventos, ¿no? Varias veces he acompañado a cazadores, entrar selva adentro, quedarnos en el campamento de cacería, y ahí en el pleno campamento nos contaban los cuentos, ¿no? Empezaba a salir naturalmente, ¿no? Entonces no podíamos decirles, espera un ratito, voy a sacar mi grabadora, ¿no? Me quedaba a escuchar y registrar un poquito más en la memoria. Igual en las casas, cuando visitaba a las viejas, empezaban a hablar si pasaba algo. De repente un día había silbado el tigre cerca del río, empezaban los cuentos de tigres y después de tigre gentes y de todo eso, y toda la noche, ¿no? Charlando así con la familia, ¿no? Entonces ese tipo de recolecciones sí me han ocurrido, pero una vez volviendo y entre los intermedios también estaba revisando mucha bibliografía, ¿no? Desde los diarios de Armentia, Cardús, los juicios de límites entre Bolivia y el Perú, todas fuentes primarias, otras fuentes más primarias, digamos, en el archivo. Ana María Lema, que está aquí, gracias Anita, me pasó un listado básico de archivo que debería revisar, y con eso empecé a trabajar también con archivos. Entonces ya estaba a punto de descubrir quién ha sido el primer español que pisó Takanalandia, y justo fue Jimena Medina Celi que me dijo, tu tesis no es de historia, no, tu tesis es de relatos orales. Entonces me volví otra vez a los relatos orales. Entonces, claro, he tenido que hacer, como decía uno de mis profesores ecuatorianos, un diálogo intersubjetivo entre diferentes fuentes, ¿no? Las fuentes orales, las fuentes documentales y las fuentes teóricas que me ayudaron a leer en ese momento cuando he hecho la primera fase de mi trabajo, que era mi tesis de licenciatura, hace muchos años, cuando era joven. Y estaba muy metido con la filosofía posmoderna, entonces he trabajado desde la territorialidad, desterritorialización y reterritorialización, y ahorita ya estoy en otro momento, digamos, estoy haciendo otro tipo de lecturas. He atravesado por por el perspectivismo, pero he tratado de salirme también un poquito de eso, ¿no? Por las críticas que ha tenido el propio perspectivismo. Entonces, bueno, estoy trabajando en un nivel un poco más ecléctico. Lo interesante de esto es de que, como yo soy literato, digamos, no tengo obligación teórica con la antropología, digamos, ¿no? Entonces puedo ser un poquito más libre también en mi proceso interpretativo. Y respecto a los demonios y a los diablos que aparecen en los relatos amazónicos que yo he grabado, tenemos muy claro de que en realidad se los ha demonizado, digamos, es decir, puede ser una verdad de perogrullo, ¿no? En el mundo indígena, los dioses o los espíritus tutelares no son ni buenos ni malos, son todo lo contrario, digamos, no son un punto intermedio, se portan buenos con algunas personas, con otros mal, depende de cómo te comportas y de qué cosas haces y todo el tema. Y son los misioneros franciscanos, en el caso de los tacanas, los que transformaron a los espíritus amazónicos en demonios para separarlos separarlos de una forma muy sutil de extirpar las idolatrías, ¿no? Nombrar demonios a todos, ¿no? Como les digo, eso es una verdad de perogrullo nada más. Muchas gracias.
traté de hacer básicamente es algo testimonial, ¿no? Lo que me tocó vivir, pero también hay como que una tensión, ¿no? Entre cuando te formaste como historiador y tienes que hacer historia, ¿no? Conozco el caso de una chica que quiso hacer su tesis sobre su región y le habían prohibido toda referencia a historia oral, a memoria, ¿no? Porque la historia se hace con documentos escritos. Eso uno sufre esa tensión, ¿no? Entonces, para mí es una apuesta, ¿no? O sea, es como es que a partir de mi experiencia, la educación recibida, puedo yo, sin esta cosa de si lo oral es subjetivo o no, porque no son recuerdos personales, es lo que decía en Legoff, la memoria étnica, o sea, eso de los perros. Yo nací seguramente con eso, porque ni mi padre ni mi madre me enseñó eso, o sea, eso nos marca, ¿no? Y yo podría contar la historia de este país, o de esta parte del país, desde el origen, ¿no? Desde el mito de la creación, los tiempos de la oscuridad, ¿no? Y eso también vi en un colega Atikamekw, ¿no? Que es una tribu ahí en el Canadá, que es realmente una maravilla, ¿no? La forma en que él tiene su propia narración histórica. ¿Y por qué nosotros tendríamos que tomar como objetivo la narrativa, ¿cómo se llama?, colonial? Porque aquí se nos hace el cuento de que la reina Isabel, que está ahí abajo, ¿no?, es la reina y a su nombre vinieron Pizarro y compañía, cuando eso no es así, ¿no ves? Entonces nosotros tenemos, creo, todo el derecho de construir nuestra historiografía, pero en base a nuestros mitos, ¿no?, a lo que queda. Ahora, aquello confrontado, pues siempre, por lo menos en las cosas que he visto, está en los archivos, como les decía, el cuento de la María Lupiza, ¿no? Encuentro María Lupiza en el lugar, en mi pueblo, pero María Lupiza la conocemos porque era supuestamente la amante de Juliana Paz, ¿no? En el caso de los seques ahí, vistos desde niño para mí, y escucharle al profesor Tom Suidema en su exposición, escarbar, están los seques, pero para Tom Suidema eran líneas imaginarias, ¿no? O haber leído a Polo de Ondegardo, que describe bien los seques, y los seques están ahí. Ahora, ¿cuál la significación de eso, ¿no? Lo que decía, los seques para mí es como una norma que debemos cumplir, ¿no? Eso está establecido así. Y no es que eso ocurre solamente en mi comunidad, o sea, somos parte de una tradición estatal, ¿no? Eso se cumple en mi comunidad, como se puede cumplir en la frontera con la Argentina o en todo lo que es el norte argentino. Somos una misma cultura, somos collas. Entonces, no sé, ahí en lo metodológico a veces alguien me dijo, pero tú viajaste al campo, pero mi práctica, mi vida es así, ¿no? De estar con los mágicos. No soy antropólogo, no tengo ninguna formación en antropología, mi formación es totalmente positivista, trato de cumplir los dictados de Ranke. Sobre el método no sé muy bien. Yo empecé a trabajar sobre estos temas de influencia andina constatando que no tenía mucho más cosas. Es decir, el panorama cultural tacaná me parecía tan extraño en comparación de lo que imaginaba, pensaba y había visto en otras partes, que era como un desafío intelectual y se tenía que pensar esta influencia andina. Entonces los relatos, todo eso luego vienen en función al contexto, a los momentos, a momentos distintos. Lo que sí me interesó, que ahí no se ve mucho, es como los procesos de actualización de estos mitos que de hecho ya no son tan contados ni transmitidos hoy en día, pero se puede en unas charlas un poco informales
ver algunos momentos de actualización de estos relatos, con cosas sorprendentes a veces, pero interesantes que dan que pensar. Y para el tema de los demonios, y concuerdo totalmente contigo, Clever, que hay un proceso de evangelización muy fuerte. Hace unos años, Verónica Cereceda tenía la maravillosa idea de hacer un volumen sobre las figuras del demonio, las figuras del diablo. Infelizmente nunca se hizo, pero era una muy buena idea. Tratando de ver un poco cómo se construye la figura del diablo en diversos universos. El proyecto era un libro colectivo sobre tierras bajas y tierras altas. Por ejemplo, para seguir en tu interpretación, Clever, entre los Takana hay algo que siempre me hizo reír. El demonio en Takana se llama Ishawa. Y en Eseja, Ishawa es una de las componentes de la persona que puede dejar el cuerpo y manifestarse afuera bajo una forma de sombra o de una voz, etc. Entonces se ve muy bien el trabajo evangélico, no evangélico, el trabajo misional de identificación de una componente del cuerpo, de la persona, de la noción de persona, como se dice, hacia una figura diabólica para facilitar una conversión al cristianismo. No sé si otro tiene un comentario. Yo quisiera eso del diablo, ¿no? Es que el diablo no existe en el mundo andino, o sea, eso es la exterioridad nada más, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, del anchancho, ¿no? Se lo demoniza, pero el anchancho es como el niño ese en la cultura occidental que tiene una flechita, ¿no? Y la flecha uno es, básicamente el anchancho es no sé, pues los sentimientos que los jóvenes tienen, ¿no? Y dicen en la comunidad, no vas a dejar a un adolescente, mujer o hombre solo en la casa porque los anchanchos lo sacan, ¿no? O dicen, no vas a beber mucho porque los anchanchos te sacan y te mueres, pero no es porque es el diablo, ¿no? El diablo más bien es el cura, el lugar oscuro es la iglesia, ¿no? Entonces, es que depende de para quién habla el entrevistado en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, si es antropólogo ya saben qué es lo que van a decir, ¿no? Yo tenía dos comentarios sobre las intervenciones de mis colegas. Tenía dos observaciones para ti, Carlos. La primera es que cuando hablabas de este sistema que comparaste con los seques, me hizo mucho pensar en unas discusiones con mi colega y amigo Javier Bélanger, el etnomusicólogo francés que falleció hace unos años. Trabajó en la isla de Taquile, en el lago Titicaca, y tenía casi el mismo modelo, es decir, un modelo de un especialista ritual que llama unas entidades, divinidades de las montañas, desde muy lejos. Tenía como una geografía cosmológica, llámenla como quieren, que iba hasta 500 kilómetros. O sea, desde Taquile se llamaba a cerros de 200 kilómetros más allá de la frontera boliviana. Y entonces eso me dio un poco la impresión de que el especialista ritual hacía como animaba una geografía sagrada durante el ritual. Y al final no es tan distinto de lo que pasa entre los Takana. Es que el Yanacona Takana es capaz de hacer venir desde las cuatro esquinas del mundo entidades que sin él no coinciden nunca, no se juntan nunca. O sea, es como el analogismo de Descola al final. O sea, es una capacidad de reunir a tamaño reducido y en un lugar particular entidades que están dispersados, diseminados en el mundo. En fin, y eso me hizo pensar en otra cosa de tu comparación con los seques. Tom Sweedema siempre piensa que los seques son líneas desde afuera hacia adentro.
de afuera hacia el Cusco, hacia el Coricancha en realidad. Pero quizás este modelo puede permitir revertir la propuesta y pensar que las líneas van desde un centro hacia afuera y que tiene que ver con la ritualidad, tiene que ver con el momento ritual en el que el especialista ritual convoca estas entidades desde afuera hacia adentro. Y entonces eso es pensar en lo que mencionaste dos veces. ¿Cuál es la relación entre el imperio, el Estado y este sistema? Entonces la pregunta es, ¿sería el sistema de seques una adaptación imperial de un sistema preexistente? ¿O serían estos sistemas de líneas distribuidas a lo largo de los Andes la consecuencia de una ocupación incaica? O sea, creo que hay estas dos posibilidades que se puede plantear. Quizás el sistema inca es solamente la maximización de un sistema aymara o quechua o anterior. Y mi segunda observación era para Clever. Creo que nos hiciste mucho reír con el tututú. Y hay dos casos ahí en tu ponencia, y tengo también varios otros en mi etnografía, de algo que me parece muy interesante entre los Takana, que es lo que se podría llamar trampas ontológicas o trampas identitarias. Es que siempre en los face a face, se dice en francés, ¿cómo se dice en castellano? Cara a cara, los Takana tratan de hacer unas trampas para engañar el otro sobre su propia identidad. Entonces hay un juego así siempre de quién es quién y cómo engañar al otro para que no se dé cuenta de quién somos en realidad. Es algo que existe en la Amazonía, pero que es muy desarrollado entre los Takanas, incluso en los rituales, donde se engaña un poco a las divinidades haciéndoles creer que somos también divinidades, que el público es divinidad mientras no lo es. Hay cosas así entre los Esejas, donde las divinidades llegan en la tierra con los ojos tapados para que no se den cuenta de que el público no es humano, sino divinidad, etc. En fin. No, de acuerdo, yo tomo a su idema como dato, ¿no? Y además para mí es importante porque es la primera vez que escuché que esas líneas pues eran objeto de estudio. Eso fue algo importante para mí, pero yo opto, creo que no lo hace su idema, no, yo no leí todo el libro de su idema, pero él opta por Cobo, no por Polo, ¿no? Y Polo lo que dice claramente es que estando en Pocona, pues demuestra al obispo de la audiencia de Charcas que lo que pasaba en el Cusco era algo universal. Ahora, los incas fueron los que dictaron ese sistema universal o no, puede ser relevante, ¿no? Pero teniendo el ejemplo del Ayllu, por ejemplo, me parece también irrelevante, ¿no? O sea, somos un solo sistema. Los andinos tenemos una autoridad centralizada, ¿no? Y si queremos reflejarnos en un espejo en que no hay esa autoridad centralizada, están nuestros hermanos mapuches, que cada uno es rey, ¿no? Aquí no, somos una sociedad muy, muy centralizada y hay un respeto por la autoridad, por el centro, por ejemplo, el pueblo, ¿no? El trabajo de Tristan Platt y compañía sobre los Caracara, ¿no? Marca. Es muy importante para nosotros la marca, la ciudad. Y dice, los collas se preciaban de tener una ciudad, de ser Marcani. Sí, nosotros somos Marcani, tenemos una ciudad. Y esas líneas siempre llevan a la ciudad, ¿no? Es decir, a la marca. En mi caso, al pueblo de Jayapa. Nosotros somos un ayllu del pueblo de Jayapa. Cometí el error que decía nuestra colega de no poner el mapita, ¿no? Eso podía haber situado muy bien dónde está mi pueblo, el ayllu, etcétera. Ya, voy a ser muy breve. Gracias, Micael, por las preguntas. Sí, bueno, hay siempre en el relato, en las tradiciones orales, hay una estructura, ¿no? Hay una estructura narrativa
que eventualmente les lleva, ¿no? Nos lleva a ciertos arquetipos, digamos, ¿no? Entonces, el héroe siempre tiene que ser alguien que salve y que sea astuto, digamos, ¿no? Es muy curioso que podamos repetir, digamos, algún rato he estado tentado, no lo he hecho, tal vez algún rato, y hacer esa comparación que hace Vladimir Prop con los cuentos rusos, digamos, ¿no? La lectura de los cuentos rusos, que es básicamente igual, estas caracterizaciones se van repitiendo, digamos, ¿no? La astucia, el héroe, la persona en peligro, y digamos eso lo han caricaturizado mejor los Simpson cuando hacen la parodia de intentar escribir una novela infantil, digamos, ¿no? Entonces el huérfano al estilo Harry Potter, ¿no? El héroe tiene que ser huérfano, tiene que ser esto, y tienes todos esos requisitos para hacer una novela, digamos. Si ves con detenimiento algunos de los relatos, probablemente por la influencia misional y la presencia de los profesores y las escuelas, en algunos relatos se repite esa estructura, y en otros tenemos otro tipo de estructura, digamos. Esos ya no los he alcanzado a comentar y todo el tema, pero por ejemplo los relatos iniciáticos son otra cosa, digamos. Igual hay una ruta, huérfanos y todo, pero ¿no? El desenlace es totalmente diferente, entonces ya ahí no aplica tanto Vladimir Prop y todas esas lecturas, ¿no? Sí, completando un poquito la cuestión metodológica de cómo también concluye mi lectura, estábamos conversando, en realidad hemos cruzado dos palabras contigo en el cafecito, y claro, sí estoy tratando de hacer una lectura arqueológica, digamos, ¿no? Entonces parto del relato y después voy a encontrar los orígenes que están o que subyacen y que están debajo en el subsuelo de todo el relato, para tratar de entender qué nos están comentando y qué nos están diciendo, y no solamente el narrador, porque es importantísimo respetar al narrador, sino el colectivo, ¿no? Que reinventa el relato. Muchas gracias.